Mi nombre es Hugo Guzmán López, para servirles. Yo estoy trabajando en Smart Condition como director tecnológico, en el sentido de que el desarrollo de nuestros sistemas y de los instrumentos que tenemos y de los métodos de medición, etcétera, son mi responsabilidad principal. El concepto de mantenimiento predictivo es viejo, ya cumplió más de 50 años. Y curiosamente, una industria tan vieja como la minería, ¿no?, que es tal vez tan vieja como la humanidad, es curioso que no ha adoptado esta tecnología como la han adoptado otras. Por ejemplo, la cementera, que está bastante relacionada en cuanto a maquinaria, etc. ¿Por qué la industria minera, que maneja activos tan costosos, etcétera, no ha adoptado esta tecnología? Tal vez, como comentamos mucho durante la presentación, por las costumbres, por las maneras de hacer las cosas, que si tienen tanto tiempo haciéndose, ¿por qué habíamos de cambiarlas? Aquí la idea fue presentarles las alternativas. Ustedes trabajan tal vez de esta forma, pero esta otra considérenla porque tiene estas y aquellas ventajas. Y entonces es presentar el mantenimiento predictivo como una alternativa viable, posible, conveniente, ventajosa, rentable a los procedimientos tradicionales del mantenimiento industrial. Se trata de tomar medidas, de tomar lecturas con instrumentos que nos den valores. Me refiero a valores numéricos, valores objetivos que nos permitan estimar el estado de la máquina. Todo el mundo sabe que un rodamiento caliente, ¿sí?, cuando normalmente no lo está, es muy probablemente porque tenga algún problema de lubricación o algún daño. En otras palabras, el medir la temperatura del rodamiento nos da información acerca del estado del mismo. Ahora, existen muchas lecturas mucho más profundas que la pura toma de la temperatura. También podríamos observar cómo ha cambiado. También podríamos observar si esa temperatura es, por ejemplo, homogénea, ¿no? Pero hay muchas otras variables, como la vibración, el ultrasonido, inclusive el contenido de partículas metálicas en los lubricantes. Mediciones todas que nos permiten estimar de manera objetiva y de manera medida, metrológicamente precisa, el estado de una máquina, de forma tal que ya no debería sorprendernos una falla, sino que ya cuando una máquina empieza a tener una progresión importante, ya deberíamos estar preparados sabiendo dónde y cómo se está generando tal falla, de tal manera que las acciones de corrección se puedan hacer en momento temprano y adecuado, es decir, cuando la falla es incipiente, cuando el daño no es muy extenso, y además poder determinar el tiempo adecuado para hacer esta acción, en vez de que simplemente estemos en cualquier momento, falla la máquina y se pierde tiempo no nada más en la producción de la falla, sino en hacer reparaciones mayores que hubieran sido innecesarias, inclusive cuando no estamos preparados. Es mucho más barato, por usar una analogía, cambiar los frenos del auto cuando están un poquito bajos, a esperarnos a que nos quedemos sin frenos y choquemos, ¿no? La reparación es muchísimo más barata, las pérdidas son mucho menores y tenemos más control sobre cuándo y cómo hacemos las cosas. Ese es el objetivo del predictivo en general. En particular, yo me enfoco mucho en lo que es el análisis de vibraciones, porque es mi especialidad. Pero esto se puede aplicar a cualquier técnica de vibraciones. Pero el taller está encaminado a mostrar una metodología que Smart Condition propone, que sirve para tomar decisiones en el caso de mantenimiento. Es decir, estamos muchas veces ante la disyuntiva de mandar o no a reparar un equipo. Nos dicen que tiene desalineamiento, pero para poder hacer la corrección sería necesario detener la máquina, y es posible que eso implique detener inclusive alguna línea de producción o inclusive la planta. Entonces la pregunta es, ¿qué me sale más caro? ¿Quedarme con esta falla, con la posibilidad de que cause fallas mayores, o detener la producción para poder atacarla, por lo menos de una manera controlada, ¿no?, sabiendo que la corrección va a tomar un cierto tiempo y no más? Pero siempre el problema es que contamos de pronto con datos, nos dicen tiene tanto de desalineamiento, pero para traducir eso en una acción es muy complicado. Si a mí me dicen la balata de tu auto tiene tantos milímetros de espesor, la verdad es que para mí no significa nada. Tal vez para un mecánico experimentado dice, oye, es que tu balata debería tener tantos, y el hecho de que tengas esta cantidad quiere decir que ya está a punto de fallar, cámbiala de una vez. A lo que voy es, si nosotros nos limitamos a dar datos de vibración, espectros, temperaturas, partes por millón, o lo que sea, al usuario, no le sirve para tomar decisiones, a pesar de que la información que está ahí
es la base de la decisión. Entonces, la metodología que proponemos es traducir eso a dinero. ¿Cuánto dinero puedes ganar o perder si tomas la decisión de mandarla a reparar la máquina ahorita? Porque el lenguaje del dinero es el lenguaje de la gerencia, es el lenguaje de la dirección, y por lo tanto la decisión se puede tomar al nivel que sea necesario. El lenguaje técnico, repito, lo transformamos, el lenguaje que hablan los mantenistas, lo elevamos al lenguaje que hablan los gerentes y directores para que la decisión sea más sencilla. Claro, cualquier máquina que dé vueltas, cualquier máquina rotativa, ya se ha demostrado que es muy susceptible, no diré sencillo, pues, pero es perfectamente alcanzable el saber su estado a través de técnicas de predictivo, en particular el análisis de vibraciones. Entonces, es como, no sé, un niño que le da poliomielitis, alguien dice, oye, ¿por qué? Si ya hay una vacuna, ¿no? En ese sentido, ¿por qué estamos teniendo fallas inesperadas en las minas si ya hay mantenimiento predictivo? Y la respuesta que me dieron los mismos participantes es, pues porque no lo hacemos. Todas las minas ahí representadas, solamente 2 afirmaron tener un departamento de predictivo. La mayoría afirmó tener los servicios contratados como externos, ¿no? Lo cual está bien, pero quiere decir que no es algo que hagan cotidianamente, sino que solo lo requieren cuando saben que tienen un problema muy evidente. Lo ideal sería que ellos supieran cómo están empezando los problemas, no cuando ya son evidentes, sino cuando están incipientes, porque eso les da más tiempo para poder planear la reparación y hacerla de manera más eficaz y con el menor costo posible. Entonces, ¿por qué si ya existe la vacuna, ¿no? Entonces se sigue presentando la enfermedad? En esta analogía es pues porque no se han puesto la vacuna, y a lo que me refiero es porque entonces podemos inferir, sin datos específicos, pero podemos inferir que la industria minera, por alguna razón desconocida, no ha adoptado las tecnologías que ya han adoptado otras industrias, como la cementera, ¿no? O como por ejemplo, la industria cervecera también ha trabajado mucho en predictivo, ¿no? Es curioso porque hay muchas dudas, pero muchas se centran, ¿cómo llamarlo?, en ciertos factores como de miedo. Bueno, como que en cierto sentido parece que es mejor si ignoro el problema a saberlo, ¿no? Como decían, si no sé que tengo un problema, por lo menos estoy tranquilo, ¿no? A saber que tengo un problema y no poder hacer nada al respecto. Le podríamos llamar, no sé, la actitud de la avestruz, que ya sabemos que no es cierto, ¿no? Pero eso que se decía que cuando una avestruz se espanta, mete la cabeza en la tierra. Bueno, en ese sentido, el análisis de vibraciones, el análisis de aceites, la termografía, etcétera, hacen evidentes los problemas que tenemos en las máquinas. Hacen evidentes estos problemas aun cuando son incipientes. Eso quiere decir que si un mecánico, por poner cualquier ejemplo, hace la alineación de una máquina, pero no lo deja como debería ser dentro del estándar, el analista de vibraciones se va a dar cuenta y lo va a reportar. Y pareciera que el mecánico prefiera que no se sepa, ¿no? Estoy hablando de una de muchas posibles desviaciones, pero en términos generales, más que seguir escondiendo la cabeza, lo que deberíamos decir es hacer evidentes los problemas, porque de esa forma se pueden corregir, ¿no? El alineador que no está haciendo bien su trabajo, cuando tiene manera de medirlo, va a poder corregirlo, va a poder mejorar su desempeño y tener mejores resultados. Entonces, las herramientas que vuelven evidentes los problemas y que nos ayudan a aumentar el desempeño deberían ser usadas sin el temor de que luego se vuelvan en nuestra contra, haciendo evidentes nuestros errores, ¿no? Que pudiera parecer un poquito el problema que algunos tienen, pero repito, es en un plazo mediano y largo, siempre va a ser mejor porque me va a permitir mejorar y corregir estas desviaciones. Hay costos excepcionalmente altos en el proceso de la molienda. Para que el minero pueda sacar un poco de material, tiene que procesar toneladas y toneladas de material. Un pequeño paro, ¿no? Cuando digo pequeño, un paro de horas o de días, se transforma en pérdidas astronómicas de millones de dólares. Una pérdida, como mencionaban en el curso, un ejemplo, ¿no? Dice, si tenemos un día de paro, estamos perdiendo cerca de 10 millones de dólares, ¿no? Creo que fue el término que utilizó, o de pesos, vamos a decir que fueran pesos, ¿no? Oye, ¿por qué si el servicio o el sistema te cuesta 5 millones, ¿no? Por decir cualquier número caro, ¿no? Quiere decir que tú lo podías recuperar en un día de paro y ganándole el doble. ¿Cómo es posible que sigas sin usarlo, ¿no? Y quiere decir esto que lo que tenemos es por ahí alguna barrera mental, no sé en dónde exactamente, pero una barrera mental muy poderosa que nos está haciendo perder dinero a manos llenas en el área de mantenimiento. En una situación donde no hay competencia,
donde tú tienes cantidades, utilidades muy grandes, donde estás en un monopolio, etcétera, no importa, pues tú eres el dueño del mercado y haces lo que quieres con él. Pero donde hay competencia, donde hay regulaciones, donde hay limitantes de costo, empresas competidoras que se han ido a la quiebra o empresas muy grandes que de pronto pudieran entrar y hacerte ver mal, etcétera, tienes que aprovechar cada recurso que tienes, cada área que tienes para crecer. Se puede crecer en las ventas, ¿no? Se puede crecer en la mercadotecnia, se puede crecer en el aprovechamiento de los recursos humanos. También se puede crecer en el aprovechamiento de los recursos técnicos. Ahí se puede crecer muchísimo. ¿Y cómo se va a lograr eso? Como siempre, la única forma de controlar algo es midiéndolo. Con el mantenimiento predictivo podemos medir el estado de la máquina y de esa manera podemos llegar a controlar el estado de la máquina. Y ese es el objetivo en el largo plazo.